duda alguna, para mí lo más difícil es traducir el humor. El humor es cultural. Entonces, lo que nos hace reír en italiano no nos hace reír en inglés. Lo que nos hace reír en chino no nos hace reír en griego. Y entonces, y entender eso es muy, muy, muy importante. Y entonces el humor, y entonces si tenemos la oportunidad de traducirlo, como dijo también mi colega antes, es importante a veces encontrar el equivalente, ¿no? ¿Qué sería el equivalente de eso? No, estamos diciendo antes como la Mafalda, por ejemplo, que es muy chistosa, muy conocida en el mundo latino, pero en inglés no se entiende, entonces hay que buscar un equivalente a Mafalda, por ejemplo. Nosotros tenemos el Snoopy o algo así, ¿verdad? Que es tipo, entonces, y eso, y entonces para hacer eso a veces hay que también hablar con el autor y decir, bueno, exactamente qué querías decir con eso, ¿no? Y entonces hay que tener ese diálogo con el autor porque a veces hasta el autor dice, bueno, es un chiste que realmente no me importa tanto realmente, o sea, no es tan importante. O dice, no, 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 lo que estamos diciendo aquí es tan importante en la obra, hay que encontrar algo equivalente, ¿verdad? Entonces, el humor, sin duda alguna. Lo más fácil, o sea, es mucho más fácil hacer llorar a la gente que reír a la gente. Mira, es fundamental, como también dijo mi colega, es fundamental, porque mira, ¿cómo nosotros conoceríamos, por ejemplo, a Tennessee Williams aquí, o a todos los grandes, o a Shakespeare, a estas personas, si no tuviéramos nosotros una buena traducción? Y entonces, y eso es importante, y quiero señalar la palabra buena, porque hay traducciones, pero algunas son pésimas. Y eso a veces puede dañar más a ese autor que ayudarle. Y yo sé que otra pregunta sería, bueno, ¿hay alguna persona que tú admiras en cuanto a la traducción y todo eso? Y tengo un ejemplo, no con el teatro, pero con la narrativa. Y es un ejemplo muy importante aquí en España, que sería la traducción del Quijote. Y entonces yo recuerdo cuando yo empecé la universidad, el primer curso de literatura mundial, en ese primer curso nos dieron a leer El Quijote como una de las grandes obras mundiales, ¿no? En inglés. Mira, esa traducción fue realmente, o sea, como de madera, ¿no? Que no vibraba, no, nada de humor, nada de Sancho, todos esos dichos maravillosos, todo, nada, nada. Y entonces yo recuerdo que yo dije, bueno, ¿qué hay de grande con este Cervantes, no? O sea, yo no entiendo este Quijote realmente, ¿qué tiene? Y lo recuerdo muy bien. Después, gracias a Dios, aprendí mejor el español, lo pude leer en español y es otra cosa. Pero unos años después salió la Edith Grossman con una traducción del Quijote. Salió como hace 15 años, una traducción del Quijote, que es tan poético, que es tan bello, tan rico de matices y todas esas cosas, que cualquiera ahora, cuando me vienen a personas americanas, me dicen, bueno, ¿cómo yo voy a leer el Quijote? Le digo, léate esta versión. Y es una versión ahora que realmente que muestra, no totalmente, pero en buena parte, la grandeza de ese escritor. Y yo sé que mucha gente lo va a apreciar mucho más en inglés ahora que antes con la otra traducción de madera, como digo yo, que no se movía. Entonces, una buena traducción es importantísima porque tú, o sea, una persona fuera de España, fuera del mundo hispanohablante, entonces, ¿cómo van a saber que este autor es bueno, que este texto es bueno? Solamente van a conocer la traducción, nunca van a leer o casi nunca van a leer el original. Entonces es la responsabilidad del traductor de crear una obra digna del original. Entonces, no solamente literalmente, o sea, correcta y todo eso, pero también estéticamente correcta, ¿no? Y eso es muy importante. La obra tiene que ser, o sea, fiel al original,
pero también tan bien escrita, tan bien hecha como el original. Y para eso se necesita también un traductor que no solo entienda las palabras, pero que entienda también el estilo, que entienda también que entienda también cómo es ese autor, ¿no? Entonces, por eso la relación entre traductor y autor es una relación básica, fundamental. Hay que tener ese diálogo, hay que entender cómo habla ese autor, cómo es, porque todo eso forma parte de cómo se va a traducir esa obra, ¿no? Y otra vez hay muchísima diferencia. Y lo más importante es que la novela, el relato, la poesía, son actos íntimos, personales. Entonces yo me leo una novela, yo me leo un poema, yo solita en mi camita leyendo, feliz de la vida, y si yo no entiendo algo, yo lo puedo releer 1000 veces si quiero, puedo hacer todo eso. En el teatro no tenemos ese lujo. El teatro es algo vivo, no es pasivo, no es un acto pasivo, sino que es un acto activo, particularmente el teatro en escena, ¿no? Entonces, traducir el teatro es traducir la lengua viva, es traducir el contexto histórico en que está hecho, es traducir el humor, es traducir la ironía, es traducir la parodia, es traducir todo eso, y traducirlo en forma que un público contemporáneo de hoy va a entender. Entonces, es un juego mucho más complicado que para mí, por lo menos, que traducir la narrativa. Bueno, a mí lo que yo estoy muy contenta de decir y lo que a mí me interesa muchísimo es la dramaturgia escrita por mujeres. Entonces, hay hoy en día un grupo, un número de dramaturgas que son fenomenales. Y yo me quito el cabello, como dicen, me quito el sombrero a estas mujeres que han luchado por tener un espacio dentro de este mundo que hasta muy recientemente, hasta hace 20 años, era casi predominantemente masculino, ¿no? Entonces, entre ellas hay dramaturgas como la Paloma Pedrero. Esta noche vamos a celebrar a Carmen Resino, la Ana Diosdado, que yo también tuve el gran honor de conocer. Y hay ahora mujeres, jóvenes, que son fabulosas, como la Vanessa Montfort, como la Yolanda Dorado, la Yolanda Serrano, y son maravillosas. Y entonces, sí, a mí me han tocado el corazón y me hacen sentir muy orgullosa, ¿no?, de ser mujer y de ser traductora, no solo de dramaturgos, sino de dramaturgas también. Porque ese fenómeno todavía no está tan desarrollado en otros países, ¿no? Aquí en España, gracias a Dios, hay un número sin fin de mujeres maravillosas.